Vamos a grabar la segunda sesión del manual que estábamos revisando la clase pasada, del módulo eh, de tramitación, no, de derecho, perdón. Déjame nada más ahora aquí la carpeta, perdón. A ver, aquí estoy. A ver. Déjeme abrir el archivo. Vamos a iniciar. Ahí vamos. Bueno, el día de hoy, ahorita que abra ya el archivo, el día de hoy vamos a grabar una sesión relacionada a los temas subsecuentes que venían dentro del contenido, y es básicamente hablar del derecho agrario. Vamos a revisar todo lo que es la cuestión del tratamiento que se le debe de conocer básicamente cómo se administra la tierra como tal aquí en el Estado mexicano. Y más que nada vamos a platicar de la parte también jurídica, dentro del sistema jurídico del derecho agrario, y también de acuerdo a las autoridades agrarias, eh, que son las encargadas, pues básicamente de velar por los intereses, ¿verdad?, de la tierra. Comentándoles también que no solamente es el uso, goce y explotación de las tierras, sino también la parte en cómo se administra, ¿no? De acuerdo al Estado de Derecho y de acuerdo también a lo que dice nuestra Carta Magna, fundamentada básicamente en el artículo 27. Pero vamos a abrir el contenido aquí. Ya estoy abriendo el contenido para que podamos revisarlo juntos y puedan ustedes revisarlo junto conmigo para poder, para que ustedes tengan el material de esta clase, ¿sale? Le vamos a dar continuidad a lo que es la parte del módulo. El día de hoy vamos a platicar acerca del derecho agrario, es la clase número 2, y posteriormente pues vamos a grabar otra sesión para poder seguir platicando de los temas, ¿no? Pero el día de hoy vamos a iniciar con esto. Ya por aquí ya me está dando la oportunidad de poder abrir. ¿Qué dice? Sí. Bueno, estamos teniendo aquí un poquito de problemas de conexión, básicamente, pero bueno, ahorita ya les voy a estar proyectando básicamente el contenido. Denme unos minutos nada más y ahorita posteriormente iniciamos, ¿sí? Listísimos. Ya está. Ya estamos aquí iniciando. Voy a proyectar ahorita en este momento. Bueno, les platicaba, ¿no? El día de hoy vamos a dar
Vamos a continuar con la segunda sesión de la clase, pues es la clase número 2, va a haber una clase número 3. El día, si Dios nos lo permite, el día miércoles vamos a grabar otra sesión que se va a llamar Derecho Laboral. Y lo estamos haciendo básicamente fraccionado por la cantidad de temas que trae el contenido, pero me gusta dar la clase que se entienda y que se pueda abordar los múltiples temas que son de mucho interés, ¿no? Como les comentaba, el día de hoy vamos a dar la segunda sesión del Manual Derecho 2 de este módulo, que es básicamente dentro de su manual también de clase, de acuerdo al sistema que estamos manejando bachillerato, ¿verdad? Este tema que pues básicamente no es tan con tanta profundidad, pero vamos a ver relativamente de manera muy general, pues uno de los temas que es derecho agrario. Y el día de hoy, pues vamos a platicar acerca de eso. Voy a proyectar en tiempo real para que podamos empezar a visualizar la presentación del día de hoy. Les recuerdo, mi nombre es Arturo Segundo Carrillo Nos, soy el docente que está impartiendo esta clase. Bienvenidos a todos los que se conectan, bienvenidos a todos los que van a ver este video posteriormente. Recuerden que pueden revisar pues el contenido que yo les proporciono las veces que ustedes gusten, y también tienen el material de apoyo que es el manual correspondiente que ustedes están llevando en este módulo, ¿sí? Entonces, ahí voy a proyectar en tiempo real en 3, 2, 1. Ya en este momento deben de estar observando la pantalla. Ahí básicamente. Voy a ponerlo así, me gustó la vez pasada la presentación, la forma de presentación que hace PowerPoint, tratando de no maximizar la pantalla, sino como que lo pone más básicamente para ustedes, ¿no? Quiero llegar a pensar que ustedes en tiempo real lo están viendo. Ahí está. Vamos a ver si ya se está proyectando. En 3, 2, 1, creo que sí, efectivamente. Ahí está. Ahí ya la tienen. Vamos a maximizarlo. Si no me recuerdo, creo que era este. Vamos a ver, sí, creo que sí. Ahí está, perfecto. Ya tenemos el material, el contenido del día de hoy de la clase. Ya me siento un poquito más a gusto. Ya tenemos, se nos habían cerrado las ventanas. Teníamos fallas técnicas como cualquier clase en línea. Pero bueno, pues bueno, vamos a iniciar. Jóvenes, vamos a iniciar este tema que se llama Derecho Agrario. Obviamente, pues yo quiero llegar a pensar que muchos de ustedes no están muy correlacionados con el tema, y pues básicamente ahí les pongo como siempre un contenido, una imagen que les pueda dar ideas y básicamente asociar, ¿no? Digerir básicamente el tema asociado a una imagen de qué es lo que vamos a revisar acerca del día de hoy, ¿no? Pues el cuidado, el uso, el goce de tratamiento de las tierras como tal. Vamos a ver también la parte en cómo se divide los tipos de propiedad, también como privada o pública, inclusive hay una que se llama social. Y ahorita vamos a platicar algunos de esos escenarios y también algunos ejemplos que vamos a profundizar, ¿no? Ya sin más preámbulo, vamos a revisar el contenido rápidamente antes de iniciar. Es la unidad número 2, Derecho Agrario en México. Vamos a revisar lo que ahorita es el concepto de acuerdo a 3 autores. Les traigo mucha información que es de mucha utilidad para ustedes, para que se puedan empapar del contenido, de la información que les estoy presentando. Y no solo eso, me tuve que echar un clavado básicamente a la normatividad jurídica, a la norma jurídica apegados a estos temas, y rescaté mucho de la información muy fundamentada y argumentada para que ustedes puedan pues tener ese panorama más amplio, ¿no? Y un entendimiento mucho mejor, un grado de comprensión mejor que te ayude a ti a conocer y a saber, tanto en la teoría como en la práctica, de qué manera puedes ir enriqueciendo tus conocimientos, ¿no? Derecho agrario, concepto, tipos de propiedad, autoridades agrarias y ejidales, tribunal agrario, funciones, la asamblea, funciones de la asamblea, tanto del tribunal agrario, igual la parte de los ejidos, el ejidatario como figura, ¿verdad? Los integrantes, el comisariado ejidal, y toda esta información, pues básicamente muy, muy argumentado y pegado en lo que es la normativa, la ley agraria, ¿no? Vamos a ver el día de hoy la ley agraria, vamos a ver
también la parte de los ordenamientos jurídicos muy apegados a la regulación básicamente del contenido de todo este tema, ¿no? Pues vamos, también vamos a revisar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 27, si no mal recuerdo, con temor a equivocarme, pues básicamente nos habla de todas las secretarías que existen, ¿no? Artículo 23, perdón, de todas las secretarías que existen dentro de la Administración Pública Federal, pero hay una que nos interesa mucho y es ahí de donde vamos a partir, porque es la Secretaría de Desarrollo Territorial, que hoy en día ya se llama la SEDATO, ¿sí? Vamos a conocer cómo opera, cuáles son sus funciones, básicamente cómo se asocia a la parte del desarrollo territorial, pero básicamente de los ejidos, del tratamiento de la tierra, cómo se aprovecha, etcétera, ¿no? Como siempre, me gusta iniciar las clases con una frase célebre, y esta frase no pudo pasar desapercibido porque el tema lo pedía, ¿no? Y ahí tenemos a un gran impulsor, básicamente, no solo de la Revolución Mexicana, sino también dio las bases como tal de un desistimiento de opresión que vivían en aquellos tiempos, a raíz que precisamente es la estructura básica de donde parte todo este famoso derecho agrario. ¿Por qué? Porque si recordarás, hace mucho tiempo, pues ahora sí que los terratenientes o dueños de las tierras estaba más regulado a través de que no existía pues un ordenamiento jurídico que ayudara a controlar el uso y el goce y aprovechamiento de las tierras. Y ahí había una injerencia extranjera que dio pauta al esclavismo, básicamente de los, pues ahora sí que de los colonos que en su momento pues trabajaban la tierra, pasaron de ser dueños a empleados o básicamente esclavos, y no solamente de la parte nacional, sino que inclusive extranjera. Y a raíz de toda esa consecuencia de movimiento social que hubo, pues decidieron pues echar a andar este movimiento social donde dicen pues hasta aquí llegamos y vamos a pelear por nuestros derechos. Y uno de los derechos que tenían como derechos humanos y en su momento como una garantía, pues básicamente era la parte patrimonial que tenían ellos y que no podían ejercerla. ¿Por qué? Porque pues, a raíz de en algún momento determinado, pues de que ellos acaparaban la atención, había gente pues que carecía de algunos conocimientos, desconocía sus derechos y eran explotados de esa manera, ¿no? Y el personaje del día de hoy es Emiliano Zapata, y dice en su frase, o en su frase célebre, dice: la tierra es para quien la trabaja, ¿no? Que no es posible de que un extranjero llegue, se apodere de las tierras y todavía nos haga partícipe, pero para nosotros explotarnos y que ellos saquen esos beneficios, ¿no? A raíz de todo esto, pues México empieza a desarrollarse en esa estructura y en esa forma de organización social que existía, y pues bueno, genera un detonante, y a raíz de todo esto pues comienza este desenvolvimiento, ¿no? Pero te has de preguntar antes que nada, oye, ya me quedó claro que vamos a platicar del derecho agrario, pero la verdad no tengo ni la menor idea de qué es el derecho agrario. Entonces vamos a generar una serie de preguntas, una lluvia de ideas primero y una lluvia de preguntas para que tú puedas ir primero que nada pues alineándote, ¿no? En esta parte del derecho que forma parte de una consecuencia a raíz de un desistimiento social, ¿no? O una forma de rebelión, podría yo decir. Pero, ¿qué es el derecho agrario? ¿Cuál es la diferencia entre la propiedad privada y la propiedad pública? ¿Qué autoridades son las encargadas de velar por los intereses y la defensa de las tierras? ¿Qué es un ejido o tierras ejidales? ¿Sí? Ahí por ahí a lo mejor en la parte de donde tú vives, en la parte de Manzanillo, Colima, es más que común tratar con estos temas porque hay todavía pues el desarrollo precisamente territorial del puerto de Manzanillo pues va creciendo todos los días. Yo te podría dar un contraste muy significativo. Yo me encuentro ahorita en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y soy parte de la plantilla de profesores que a distancia te podemos dar este tipo de escenarios. A lo que quiero llegar es que, por ejemplo, casi comparas, ahorita no sé la cifra tan exacta, pero estamos hablando de el desarrollo
turístico y territorial que tiene un estado en particular, que es Quintana Roo, y un desarrollo comercial, industrial, logístico, de comercio, que es el puerto de Manzanillo, Colima, y que aún así, no solo por ser puerto, pues se va desarrollando y va creciendo, ¿no? Y todas ahora sí que todas las tierras aledañas y todos los lugares que se van poblando, pues tienen que tener una regulación como tal. La gente pues va desarrollando, en este caso se va asentando, se generan familias, lugares donde vivir, lugares donde comerciar. En este caso, el puerto de Manzanillo, Colima, pues es un detonante económico que requiere pues espacio, ¿no? Requiere inclusive pues hay cierto territorio para poder operar y poder administrar el puerto. El puerto es grande y a raíz de eso, pues todo eso conlleva a que todas esas propiedades pues puedan tener una regulación como tal, ¿no? Algunas propiedad privada, algunas propiedad pública y algunas propiedad social, porque las tres entran en realidad. Es esa forma en donde el derecho como tal dentro de sus ramas, en este caso agrario, pues puede sincronizar y correlacionar esa parte dentro de la sociedad, no solo a beneficio del Estado, no solo a beneficio de los particulares, sino que también tiene que tener una correlación con la parte social, pero lo vamos a platicar, ¿sale? Entonces, ahí te dejo las preguntas de entrada, a lo mejor lo vamos a ir respondiendo durante el desarrollo de la clase, y esto te ayuda, pues, ir a un camino de una guía, ¿verdad? Para que podamos entenderlo. Primero que nada, hay que preguntarnos y hay que puntualizar qué es el derecho agrario, y no solo como tal el contexto, sino el derecho agrario en México como tal, ¿no? Dice ahí, el derecho agrario en México es un campo jurídico vital que aborda la regulación de la tenencia de la tierra, la explotación agrícola y los derechos de los trabajadores. Ojo, no solo los territorios como tal, o las podría yo decir circunscripciones territoriales que están debidamente delimitadas. El uso de la tierra puede ser industrial, comercial, inclusive para la explotación forestal, agrícola, ganadera, y todo esto debe de tener un orden como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque son dos cosas muy importantes. No en todos los lugares como tal se puede desarrollar la industria, puedo decirlo así, ¿no? O la explotación agrícola, ¿sí? Porque muchas veces las tierras no son fértiles o son lugares en donde no se prolifera la explotación como tal agrícola, y pues no se puede desarrollar esa parte, ¿no? O en otros lugares probablemente sí se pueda desarrollar la explotación agrícola, pero no se puede utilizar para explotación a lo mejor de uso comercial. ¿Por qué? O industrial, porque entonces empezaría a dañar ciertos territorios y entonces hay un descontrol, ¿no? Por eso dice que es un campo jurídico vital que aborda la regulación de la tenencia de la tierra, la explotación agrícola y los derechos de los trabajadores del campo, porque no solo es regular la tierra, sino también quién la trabaja. Recuerda la frase anteriormente, también la persona que se dedica a llevar a cabo una actividad económica muy relacionada con lo que es la parte del sector primario, porque a ese sector pertenece, también tiene que tener situaciones en las cuales, pues, derechos, obligaciones como tal, y también tiene que estar regulado, porque al final del día es una actividad económica que impulsa el desarrollo económico potencial, en este caso de nuestro país, ¿no? Y ayuda mucho porque es parte de todos los sectores económicos. Y luego dice ahí, el derecho agrario en México ha evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose a las transformaciones sociales y económicas del país. Lo que te vengo platicando desde que iniciamos la sesión, no solamente es conocer quién administra la tierra, sino para qué sirve administrar la tierra y por qué tendría que ser un detonante económico, social también, adaptable a esos cambios. Los cambios hoy en día en la estructura como tal, no solo en el Estado de Derecho, sino en la parte del país, en la parte económica, en la parte social, ha ido evolucionando y esto nos permite pues crecer relativamente y ser muy competitivos hoy en día dentro de nuestro territorio, ¿sí? A raíz y a consecuencia a lo mejor de aquellas modalidades que se puedan traslucir o dar,
en donde, pues, como tú bien sabes también, el campo mexicano sí ha sido abandonado, tal vez yo podría decir que en un más del 50%, que esto no es una noticia nueva, sino esto ya tiene una trascendencia histórica. Inclusive, pues, ahí fue, como yo te decía, es como un pionero de toda la evolución que ha ocurrido. Pero a raíz de eso también se han ido estructurando las formas de poder regular este tipo de situaciones, ¿no? A través de estos ordenamientos jurídicos que nos ayudan a entender de qué manera funcionan, ¿no? Y dice ahí, desde la reforma agraria del siglo XX hasta las políticas actuales de desarrollo rural, cada etapa ha dejado su huella en la legislación y en la vida de las comunidades campesinas, ¿sí? Entonces, reflexionar sobre esta evolución nos permite entender mejor los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector agrícola mexicano en la actualidad. Entonces, esto nos sirve para poder ir desarrollando este grado de contenido que te estamos presentando ahorita. Fíjate, también es importante conocer por qué el Estado es el encargado de dirigir o dirimir, perdón, dice, los conflictos entre los ejidatarios, regular la tenencia de la tierra y alguna controversia que pueda existir a raíz de esta administración, pues de estos activos tan importantes que son administrados, y no solo para la gente, la parte social, sino también para la parte pública, porque hay momentos y hay lugares que la administración pública federal requiere de esos espacios para poder también brindar ciertos servicios, ¿no? O para poder llevar a cabo construcciones o infraestructura que ayuden también al desarrollo, como te decía, económico del país. Te puedo hablar de las carreteras, de los caminos, de los puentes, y es ahí donde también lo hace parte de esta socialización como tal dentro de pues este escenario, ¿no? Dice también que se le considera una disciplina del derecho porque pertenece a esa rama social y se enfoca en regular la forma en que estas organizaciones de tipo ejidal o los ejidos hacen uso de la tierra, y posteriormente pues esto ayuda a garantizar la manera adecuada de administrar pues esos activos como tal, ¿no? Dentro de los mismos individuos y dentro de la parte social. Entonces, aquí viene lo interesante porque me di a la tarea de poder darte un contraste en esta clase de cómo se puede ir digiriendo el concepto, contenido y característica del derecho agrario. Dice, el derecho agrario en México es el conjunto de normas jurídicas. Me encanta la parte del derecho porque todo siempre va a ser una norma jurídica, obviamente porque se encuentra regulado, se encuentra, digamos, en estos principios jurídicos o en esta legislación jurídica ya apegada a este tema. Todas las ramas del derecho al final del día van a ser partes de normas jurídicas. Y al decir norma jurídica quiere decir norma es igual básicamente a una regulación, y jurídica porque si no está en la ley, pues básicamente no se podría operar. Sin embargo, tiene que estar en la ley para que estos entes que intervienen o interactúan dentro de esta conceptualización, pues puedan tener un fundamento legal y una forma de poder garantizar legalmente quién exactamente es el que opera, el que puede inclusive juzgar o en todo caso administrar ciertos bienes, porque son bienes al final del día, que son bienes en su momento que son regulados y que ayudan a garantizar pues ciertas cuestiones de tipo legal, ¿no? Entonces dice, es el conjunto, el derecho agrario en México es el conjunto de normas jurídicas que regulan la propiedad de la tierra rural, la explotación agrícola y las relaciones entre los sujetos que trabajan en el campo. Ahorita vamos a entrar en materia de sujetos de derecho apegado al derecho agrario, y vas a entender y vas a comprender de qué manera interactúan estos sujetos de derecho, ¿no? Y como te iba diciendo, y todo esto fue un detonante a raíz de, pues, de este movimiento de tipo social, donde los trabajadores del campo eran explotados, humillados, esclavizados, y que inclusive en su momento fueron, pues, echados de sus propias tierras y obligados a trabajar para un extranjero. A raíz de todo este tipo de vulnerabilidades que existió, pues se va dando el contexto, se va dando este tipo de movimiento social que recae en una
situación muy importante porque forma las bases para poder tener una garantía, una defensa, y esto pues a raíz de la Revolución Mexicana, ¿no? Y no solamente se trata de una cuestión de carácter político, porque también puede ser político, más que nada aquí sí recae en la parte social, porque quienes se levantan, fomentan, cuidan, viven inclusive de este tipo de actividad, pues son los seres humanos, ¿no? Y son los individuos que en su momento se encuentran dentro de un territorio, en este caso en México, y pues con ello garantizan también la longevidad inclusive de un estado de bienestar, ¿no? Dentro del propio país, ¿no? A través de múltiples situaciones que pudiera ocurrir, pero esto los ayuda a, pues, a garantizarlo. Hay tres autores que postularon la definición. Solamente vamos a rescatar lo más importante de cada uno de ellos. Por eso te quiero dar el contraste de las tres piezas o de los tres autores importantes. Por ejemplo, Marta Chávez Padrón señala que el derecho agrario es el conjunto de normas que regulan la organización territorial rústica, todo lo relacionado con las explotaciones y aprovechamientos que ese sistema considera como agrícolas, ganaderas, forestales, y la forma de llevarlas a cabo. Aquí básicamente el contexto, Marta Chávez Padrón lo postula como el conjunto de normas que van a regular ese tipo de organización social para las determinadas actividades económicas que la misma ley o el mismo sistema las pueda tipificar en este sentido o dar un grado de validez para que puedan aprovecharse, ¿no? Ella lo ve de esa manera a raíz de, pues, analizar a través de un análisis crítico, jurídico, legal, dice, oye, yo lo puedo mencionar de esta manera, ¿no? Porque aparte, pues el autor le da esa profundidad de acuerdo a su contenido o ese sello que le quiere dar, ¿no? Lucio Mendieta y Núñez dice y define al derecho agrario como el conjunto de normas, leyes, reglamentos, ¿sí? Y disposiciones en general, doctrina y jurisprudencia que se refiere a la propiedad rústica y a las explotaciones de carácter agrícola. Aquí me encanta esta palabra que utiliza el autor cuando menciona y describe la palabra jurisprudencia, porque ya nos ha tocado ver hasta el día de hoy, de hecho el derecho en su concepto general y dentro de las regulaciones jurídicas existentes en la actualidad, todavía hay mucha jurisprudencia. Hay situaciones en las que las mismas leyes pueden caer en escenarios donde se tiene que, algunas se adoctrinan, otras se tienen que analizar y se tienen que ir modificando de acuerdo a las situaciones o a las controversias nuevas que estén existiendo. Y es por eso que el autor lo menciona de esa manera, ¿no? Entonces la jurisprudencia entra muy parte de todo este contexto como tal. Me encanta porque él dice es el conjunto de normas, leyes, reglamentos, o sea, él sí especifica de acuerdo a ese contenido de la norma, ¿no? Dice, y disposiciones en general, doctrina y jurisprudencia que se refiere a la propiedad rústica y a las explotaciones de carácter agrícola. A lo mejor él dentro de su contexto quiere enfatizar y englobar todo esto para todas aquellas situaciones en donde se preste una actividad económica, pero la precisa como tal con carácter agrícola. Vámonos con Antonio Luna Arroyo. Él dice, yo conceptualizo al derecho agrario como el orden jurídico. Uno dice, Marta Chávez dice, es el conjunto de normas. Lucio Mendieta dice, es el conjunto de normas, lo extiende leyes, reglamentos y disposiciones en general. Y Antonio Luna dice, yo lo conceptualizo como el orden jurídico de las relaciones sociales, ojo, relaciones sociales y económicas que surgen de los sujetos que intervienen en la actividad agraria, así como los problemas de la tenencia de la tierra y de las diversas formas de propiedad. Cada uno de acuerdo a un enfoque que tiene y una forma de visualizar y analizar la norma, en este caso el tema en particular, decide postular su propio concepto, pero te aseguro que cada uno de ellos tiene un ingrediente muy esencial que si lo pudiéramos juntar de una manera general, pues esto nos ayudaría a entender la problemática de distintas perspectivas. En lo personal, para mí, Antonio Luna Arroyo, yo considero que le da ese grado de énfasis y lo engloba para hacerla pues más válida
de acuerdo a cómo lo trata, ¿no? Orden jurídico de las relaciones sociales y económicas que surgen de los sujetos que intervienen en la actividad agraria. Le pone actividad agraria, no la especifica como si fuera ganadera, forestal, no, o sea, lo pone de una manera muy generalizada, pero muy apegado a lo que es la parte del derecho agrario, así como los problemas de la tenencia de la tierra. O sea, él antepone que va a haber una controversia o una situación en donde los sujetos de derecho van a llegar a ese escenario por la disputa en su momento de cómo van a administrar pues el uso, el goce y la tenencia pues, de los territorios, ¿no? Y de las diversas formas de propiedad. Una cosa es el uso, goce y la tenencia, y la otra cosa es, pues básicamente, los modos o las diversas formas, como dice, de propiedad, ¿no? Tanto pública, privada y social. Ahorita más adelante lo vamos a ver cómo se esboza en este contexto y vamos a revisar algunos ejemplos, ¿no? Espero que hasta este punto me estés entendiendo. Quiero hacerlo más digerible. Si sientes que en su momento tienes alguna duda o pregunta, te invitamos a que en el chat puedas dejar todos tus comentarios, tus preguntas, que posteriormente estamos al pendiente nosotros como docentes para poder aclarar todo lo que en su momento pues puedas requerir, ¿no? Vamos a continuar porque el tiempo apremia, hoy sí el tiempo apremia, y no quiero que pues nos alarguemos tanto, ¿verdad? Porque es mucha información, pero de muy buena calidad, y te aseguro que lo hice con todo el posible para que pueda quedarte muy claro. El proceso de formación que tú has decidido te ayudan a garantizar que tienes pues la información oportuna, clara, concisa, de muy buena calidad, y que no solo eso, pues estamos teniendo un grado profesional de poder impartírtelas, ya sea a distancia o presencial, pero aquí estamos, ¿sale? Ahora, hay algo más importante de todo esto, como yo te venía comentando, pues tiene que haber un ordenamiento jurídico aplicable que tenga el acompañamiento a todo esto que estamos platicando, porque de nada serviría, como te lo dije, si no existe un ordenamiento jurídico, una ley, una norma que regule justamente esta situación, pues de nada va a servir, ¿no? Y para eso entran la parte de de estas autoridades, por decirlo de esta manera, algunas autoridades a otras normas que vamos a revisar dentro de este contenido, ¿no? Por ejemplo, dice, esta rama del derecho supone, dice, un conjunto de normas jurídicas relativas al agro, es decir, al campo, porque has de saber que esa palabra agro, ¿sí? Pues básicamente tiene una connotación como tal. Estamos hablando de las tierras, de los territorios, de los lugares, pero ellos lo hacen con más énfasis para explicar y dirigirse a lo que oportunamente es el marco regulatorio de lo que vamos a tratar. Dice, una regulación efectiva y eficaz de las diversas instituciones que logran intervenir, que le dan el alcance, el soporte, tanto legal, jurídico y de acompañamiento, que forman parte de este contexto y de estos temas, ¿no? Por ahí vamos a revisar lo que es la Procuraduría Agraria, que tiene mucho énfasis y mucho que ver dentro de esta regulación, al Registro Agrario Nacional y a los tribunales agrarios. Ahí en la diapositiva junto conmigo estás revisando pues el contenido y te estás dando cuenta que si pensabas que nada más era una situación de poder platicarlo, pues te das cuenta que al final del día sí hay instituciones que dan el acompañamiento pues de manera oportuna para este tipo de situaciones, ¿no? Diversas formas de organización, me encanta esa palabra porque en la rama del derecho y en la parte inclusive de las ciencias sociales, porque las ciencias sociales también lo tratan, habla de los tipos de organización social, ¿no? Que pueden ser la familia, los amigos, inclusive, por ejemplo, lo laboral también entraría, ¿no? Pero aquí el grado de organización cambia porque aquí sí se refiere a la forma en cómo los individuos pues interactúan en esa situación
con el uso de las tierras, ¿no? Y eso es lo que vamos a revisar, más que nada, y tratar de no desviarnos. Dice, mejor explotación y aprovechamiento de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, ¿sí? Porque aquí entra ese marco competitivo que te estaba hablando, de poder desarrollar ciertas situaciones como tal, ¿no? Algunas de las instituciones agrarias clave, vamos a platicar, que ya al inicio del video te dije que de entrada y como una primera instancia era la SEDATU, que es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Ahí yo creo que ya empiezas a entender el contexto, por qué no solo agrario, sino también territorial y por qué también urbano. Porque no solo se trata de platicar del uso de la tierra en cuestiones y actividades agrícolas, ganaderas y forestales, sino también de cómo se va desarrollando la misma población, la misma gente, y tiene diversas formas de interactuar con esta forma que estamos postulando, ¿no? Esta situación como tal. Por eso la SEDATU es muy importante. La Secretaría, dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es base pilar para que toda esta regulación pues pueda darse. Si no existiera una secretaría, aunque haya órganos autónomos, como lo vamos a revisar ahorita, la Secretaría al final del día, dentro de un Estado de Derecho, forma parte del Ejecutivo Federal, que es la que se encarga de administrar con ciertas funciones, pues la regulación en materia de, en este caso, pues de desarrollo agrario, territorial y urbano, ¿no? Dice, coordina la política pública de ordenamiento territorial y de desarrollo rural. También por ahí está la Procuraduría Agraria, organismo de servicio social que asesora, representa y defiende los derechos de los ejidatarios y de los comuneros. Todo esto no lo vamos a ir revisando un poquito más adelante, pero ya pegado a la ley. ¿Cuál es el fundamento jurídico? Por eso te digo que hay que revisar la ley para poder entender de que sí o sí tiene una argumentación jurídica del por qué estamos platicando de estos temas y cómo se relacionan con el derecho agrario. El RAN, Registro Agrario Nacional, órgano desconcentrado encargado del control registral de la propiedad social y de la emisión de certificados parcelarios o de uso común. Digámoslo así para que lo puedas entender, este registro existe y a partir de que las organizaciones sociales, pues cuando empieza a haber una forma de administración de la tierra, independientemente para la actividad que se vaya a utilizar, pues debe de haber un registro, ¿no? Como tal, de cómo se está llevando a cabo esta segmentación o esta, ¿cómo se puede decir? Se me fue la palabra. Se me fue la palabra, es segmentación o división de las tierras y a cada qué o quién le pertenece para poder tener una forma de control y inclusive de control y de administración, ¿no? Y por último, como en todas las situaciones jurídicas, siempre va a haber controversias y ahí es donde entran los tribunales agrarios. Dice, órganos federales autónomos dotados de plena jurisdicción para resolver controversias y dictar justicia en materia agraria. O sea, única y exclusivamente estos tribunales agrarios, conformados obviamente por especialistas, magistrados en la materia, son los que se encargan de la impartición de esa justicia y o de esa jurisdicción en algún momento determinado cuando existe una controversia enfocado en materia de derecho agrario, ¿sí? Ninguna otra, digámoslo así, ningún otro tribunal que no sea materia competente podría emitir una resolución que ayude a garantizar pues la estabilidad y la forma en cómo se está llevando a cabo pues toda esta situación, ¿no? Del uso de la tierra como tal, ¿no? Entonces ellos entran en función y tienen ciertas funciones que más adelantito los vamos a revisar conforme a la ley agraria o conforme a este tipo de ordenamientos jurídicos como tales, ¿no? Que precisamente en la ley agraria es donde más se va a rescatar este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, el marco normativo de donde parte todo esto, ya no de la parte social, ya no de la parte a lo mejor de desarrollo o cómo evolucionó, sino ahora tenemos que adentrarnos dentro de ese marco normativo. Y tú sabes más que nadie que toda ley, vamos a llamarla así, creación de leyes secundarias a partir de la
carta magna o la madre de todas las leyes, pues tiene que ser la Constitución, no hay pierde. Pero la Constitución en su artículo 27 constitucional determina, describe básicamente cuál es ese grado de competencia que se tiene o cuál es el alcance que se tiene en esta norma jurídica. O sea, siempre vamos a partir de que la Constitución es la madre de todas y de ahí, de esos artículos que involucran a todos los mexicanos y a las demás leyes, pues de ahí partimos para poder tener este marco regulatorio, ¿no? El 27 constitucional establece que la propiedad originaria de tierras y aguas corresponde a la nación, la cual dictamina las modalidades de propiedad privada y social, ¿sí? Entonces, ahí vamos a entender, lo describe el artículo, que pues básicamente las aguas y tierras, propiedad y originarias, corresponden a la nación. Sin embargo, también el alcance limita. Yo siempre he platicado en materia jurídica de que a veces la ley se interpreta de acuerdo a nuestra conveniencia, y sí, en algunas ocasiones sí, pero aquí hay un candadito donde dice, bueno, si somos dueños como tal los individuos del territorio, de las aguas, tanto de los ríos, los lagos, la tierra, todo, para los recursos naturales, pues bien, gracias, ¿no? Pero resulta también que como estamos en un Estado de Derecho, el Estado determina de qué manera las va a administrar y cómo las va a regular. Porque imagínate que en tierra de nadie todos llegaran y aprovecharan los recursos, inclusive la idea en particular es tener un control y una forma de regulación, porque si no todo el mundo agarraría, se aprovecharía de los recursos o del mal uso de las tierras, de las aguas, etcétera, y pues en lugar de regularlas o controlarlas, pues tendríamos tierra de nadie, todo el mundo se adueñaría, haría mal uso, y empezaría una serie de controversias, a lo mejor ya ni siquiera jurídicas, sino medioambientales, que de hecho está ocurriendo, y a lo mejor deterioramos el medio ambiente, ¿no? Porque va muy apegada también a esto. Y la ley agraria, dice, es el ordenamiento federal que reglamenta el artículo 27, ¿sí? O sea, del 27 parte para crearse una ley agraria, norma el uso, disfrute y transmisión de los derechos, sobre tierras rurales. Esos son el marco normativo jurídico que vamos a revisar. Aquí me llamó mucho la atención, quiero que también compartítelo en esta clase, porque fui encontrando que de hecho esto ya es pues una teoría ya muy lejana, ¿no? Porque pues algunos, imagínate, tú lo estás viendo en la prepa, pero esto ya se viene trabajando inclusive a veces desde primaria, yo creo que por ahí de quinto, o sea, más que nada en secundaria le voy a dar el grado de validez en la secundaria, donde revisamos esos temas, revisamos esas parte de nuestra historia, pero cuando somos jóvenes todavía no logramos entender el por qué esos movimientos sociales tuvieron una gran repercusión, ¿no? Que marcaron inclusive el desarrollo del mismo país, ¿no? Por ahí te dejo un dato, dice el 28 de noviembre de 1911, 28 de noviembre de 1911, el personaje de la historia. Creo que estamos ahorita más al pendiente de los personajes del fútbol, que no han hecho nada, que solamente nos dan un placer, digamos, emocional. Pero estos tipos fueron los que marcaron y son los pioneros que de verdad lucharon en contra de esa opresión extranjera. Y no solo de eso, sino también de los gobernantes de su momento. Este personaje es Emiliano Zapata. Dice, proclama el plan de Ayala, cuyo lema fue tierra y libertad. Así nada más, tierra y libertad. Ya te imaginarás el grado de peso de estas dos palabras que resumen, yo creo que la parte de explotación inhumana, puedo decirlo inclusive, los grandes latifundios inclusive. Latifundios, por si no lo sabes, es una palabra que se ha dejado de utilizar. Cuando vemos materia de ciencias sociales ahí, en la parte cuando entramos en la parte económica, de desarrollo social, económico, crecimiento económico, se ve la parte de los latifundios como un concepto de que los latifundios pues fueron, y que inclusive puede ser que todavía hoy, tal vez porque nosotros no vivimos en ese lugar, en esos lugares, pero la explotación del ser humano para el trabajo en la tierra, cuando digo explotación es porque los ponen a trabajar en condiciones pues muy difíciles, les pagan poco, les pagan lo que quieren,
y aún así pues logran desarrollar una actividad económica, ¿no? Esos latifundios a través de capataces, a través de terratenientes, pues son los que explotan a la gente con el uso y el aprovechamiento de las tierras, ¿no? Por eso se supone que debe de haber una regulación. Dice, el derecho agrario es importante, pues fue motivo de lucha durante la Revolución Mexicana de 1910. Ahí te queda el dato que va a ser muy marcado y muy significativo dentro de tu preparación profesional, porque lo es, en esta institución, ¿no? Dice, el lema de Emiliano Zapata era tierra y libertad. Antes de la revolución, las tierras se encontraban en pocas manos. Digo, también hoy en día no están así como ofertándolas, ¿verdad? Y que también hay solamente el que tiene billete es el que se puede apropiar, adueñar, hasta con los medios legales para poder explotarlas. Ese caso se está dando mucho en lugares donde hay recursos naturales y minerales, donde, por ejemplo, aquí yo te podría decir que cerca, pues, de las zonas costeras, ¿no? Donde hay desarrollos turísticos, pues a mucha gente inclusive se les roba la tierra a través de artilugios jurídicos y de, pues sí, de chantajearlos, de hacer fraude inclusive, para poder adueñarse de las tierras y explotarlas de una manera ya turística, ¿sí? Ya inclusive ya no sirven, o esas tierras no son para cuestiones agrícolas, forestales, algunas sí, de hecho tienen maderas preciosas y pues aprovechan sacar toda la madera que tienen, y ojalá se utilizaran en nuestro país, ¿eh? Ojalá, no, toda esa explotación forestal de esas maderas preciosas, hoy en día se suben a un buque y se van a lugares como China, donde ahí ciertas maderas preciosas se compran a buen precio y pues ellos utilizan mucha madera, ¿no? Que la utilizan para múltiples cosas, principalmente las utilizan cuando son maderas preciosas para el acondicionamiento y la construcción de infraestructura que ellos utilizan con ese tipo de materiales y les dan acabados perfectos, les dan diseños perfectos, una arquitectura muy distinta a la de nosotros. Pero bueno, ¿y qué nos queda a nosotros? Solo la explotación forestal, ¿no? Algunos, por ejemplo, lucran, esa era la palabra que buscaba hace rato, lucran con los destinos turísticos, ¿no? Ahora hay un caso aquí en Quintana Roo de que estaban, bueno, no que estaban, que sí que estaban, porque ya lleva muchos años y creo que nadie se había dado cuenta, de que utilizaban los performance, puedo decir performance o show, donde proliferaban la explotación maya, ¿no? O sea, el contenido como tal se supone que es patrimonio de la humanidad, o sea, se supone que son identidad de las culturas y a través de la historia, donde alguien viene y se adjudica ciertos nombres y se adjudica ciertas situaciones de representación y lucra sobre ello, o sea, vende el contenido, vende el show, vende el performance, y dices, oye, este tipo está lucrando con cosas que son de identidad de las culturas. Y pues por ahí escucho un tema de que una empresa importante de por aquí, pues ya se le canceló el hecho de hacer una réplica de eso, ¿no? De estar promoviendo como tal a ese tipo de, de, de temas, ¿no? Y pues bueno, hasta ahí vamos platicando, ¿no? Ahora, el mismo artículo del 27 de nuestra Constitución señala muy al alcance, por eso te lo coloco ahorita en la pantalla, porque para eso sirve esto, para poder revisarlo. Dice, este artículo declara que todos los recursos naturales de nuestro país, incluyendo las tierras corresponden, perdón, a la nación, y es ella, a través del gobierno, que regula la tenencia de la misma, por lo que se establecen las formas de apropiación de los recursos naturales de nuestro país. El mismo 27 connota la parte de que dice la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada, o puede ser también la propiedad pública o social, y las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante la indemnización. Es como lo que ocurrió ahora, o como lo que ocurre, ¿no? En la infraestructura mexicana, ¿no? Por ejemplo, allá en el puerto de Manzanillo, Colima, no me van a dejar mentir, cuando se hace la parte del corredor vial y la parte donde está el tren, bueno,
que en teoría era para solventar una pues situación crítica que estaba viviendo la parte del centro del puerto, porque cuando llegaban los ferrocarriles a descargar o a cargar, mejor bien dicho, pues resulta que generaban un caos vial y la población pues entraba en esa, digamos, en esa controversia de que más de afectación, perdón, no de beneficio, sino más de afectación. Y entonces hay ciertos lugares donde tuvieron que construir esa periferia y habían lugares o territorios, en este caso, que pues pertenecían a particulares, ¿no? Y pues llegó el gobierno y les dijo, oye, ¿sabes qué? Pues por aquí va a pasar el tren y necesitamos y ocupamos de la tierra, ocupamos de estos lugares, que al final del día, pues mucha de esa tierra que está ya cerca del centro, pues no se estaba explotando, no se estaba utilizando como debía. ¿Por qué? Por muchas situaciones, porque tal vez la parte del relieve o del territorio, pues no se prestaba ni para vivirla, porque era más montaña, pero pues dijeron, vamos a hacer un túnel y necesitamos pues el uso y el goce de esta tierra, y es ahí donde aparece que hay un particular que tiene los derechos, y pues el gobierno dice, oye, ¿sabes qué? Todo aquí lo vamos a expropiar, te vamos a indemnizar, ¿sí? Te vamos a pagar, por decirlo así, pero necesitamos sí o sí, porque vamos a pasar por acá el tren, ¿no? Y es ahí donde dice, las expropiaciones solo pueden hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización, ¿sí? Más o menos para que ahí tengas la idea de que no solo se trata de que el gobierno te quite las tierras o el uso, el dominio de ellas, sino que al final del día tiene que ser por una causa de utilidad, ¿no? Es como también lo del Tren Maya, que tuvo que pasar la vía férrea, pues por muchos espacios de territorio, en este caso terrenos ejidales, y también están involucrados los ejidos de poder donar pues ciertas áreas, ¿no? Donde inclusive pueda pasar una carretera, pueda pasar, en este caso, el ferrocarril o el Tren Maya, y es un generador detonante económico, ¿no? Porque pues ayuda a fomentar el crecimiento, el desarrollo, pero pues también nos hemos empezado a dar cuenta que no todo lo que se hace al final del día dentro de la administración pública o el gobierno, pues logra tener múltiples beneficios, sino empieza a afectar al medio ambiente. Es como, por ejemplo, ahorita los pilotos donde están acuñadas las vías del tren, donde están los puentes, resulta que perforaron y hay afectaciones en el subsuelo. ¿Por qué? Porque de este lado de la península, la mayor parte del territorio es hueco, hay cenotes, y entonces perforaron y empieza a haber un grado de afectación, ¿no? Aunque muchos dicen que no, otros dicen que sí, y ya están documentándose. Por eso es importante conocer cómo sí se puede utilizar de una manera más eficiente el uso y el dominio de las tierras, y que no solamente caiga en una garantía de lucrar nada más para poder brindar un servicio, siempre y cuando cuides la parte ambiental o del mismo medio del ecosistema y que no se afecte, ¿no? En lugar de un beneficio, pues te va a traer un desbeneficio, si es que se puede decir así, o inclusive un problema ecológico, medioambiental, etcétera, ¿no? Inclusive cambias el ecosistema del lugar. Pero bueno, ahora, hay tipos de propiedad, porque ya lo veníamos platicando dentro del 27, puede ser la pública, la social, la privada, y yo te dejo aquí en esta diapositiva pues un cuadro comparativo para que puedas tener más claro a raíz de cómo se va a interpretar esta forma, ¿no? Aquí, ¿qué está pasando? Ahí está, ahora sí, ya apareció. Las tierras otorgadas a un núcleo, dice, no sé, a ver, tierras otorgadas a un núcleo de población, incluye parcelas individuales, asentamientos humanos y tierras de uso común. Dice, este órgano máximo de decisión o quien interviene es la asamblea ejidal. Ahorita vamos a platicar de ellos, ¿eh? No te me desesperes. Luego dice, tipo de tierra, la comunal, propiedades de comunidades indígenas o rurales basadas en derechos históricos y usos y costumbres. En este caso entra la misma asamblea de esa comunidad creada bajo estatutos muy particulares dentro de esa comunidad,
crean una asamblea y ellos son los que deciden de qué manera van a utilizarlas, ¿no? Es como un concilio que existe para que me puedas entender. Ahí te puse unas imágenes para que los vayas pues interpretando y socializando el tema, ¿no? Pequeña propiedad, propiedad privada individual, sujeta a límites estrictos de superficie según su actividad, agrícola, ganadera, forestal, y el propietario pues es de manera individual, ¿no? El típico ranchero que compra un pedazo de tierra y lo pone, le mete vacas, le mete gallinas, o le mete una siembra, una cosecha, bueno, la explota de esa manera, pero él es el dueño como tal, ¿no? A lo mejor sí se acercan trabajadores y él les paga, pero ese tipo de propiedad pues a él le pertenece, ¿no? En la de arriba, la comunal no. La comunal básicamente se utiliza ese tipo de tierras en beneficio de la misma comunidad, porque ahí siembran, cosechan, lo pueden agarrar de forma ganadera, etcétera, y de eso viven. Y generalmente son comunidades más aisladas, ¿no? Porque sí existen hasta el día de hoy, ¿no? Te podría yo decir que, por ejemplo, uno de los ejemplos tradicionales son estos menonitas que de repente, por ejemplo, aquí no recuerdo si allá en Manzanillo, Colima, la verdad no lo recuerdo, si existan comunidades de estos llamados menonitas, que se dedican inclusive a la tierra, al campo, y son muy buenos productores, ¿eh? Muy buenos productores, y también tienen ahí la administración o sea, meten vacas, generan sus propios insumos, productos, inclusive tengo entendido que hasta hacen su propia ropa, y luego salen y venden sus productos a la comunidad o externamente, ¿no? Cerca de esa locación. Pues ahí está, mira, y ese es el ejemplo claro de cómo podría yo darte esa forma para que lo entiendas, ¿no? Bueno, el mismo 27 también hace una diferenciación en donde dice, esto beneficia a la población mexicana, pues tiene la oportunidad de adquirir en propiedad no solamente bienes inmuebles, como el terreno para la construcción de su casa o de comprar directamente una casa ya construida en determinado terreno, sino también los bienes muebles como los necesarios para la vida en el hogar. O sea, en materia de propiedad como tal, se llega a entender que tú también tienes un derecho de poder comprar una tierra y no precisamente la vas a utilizar para cuestiones agrícolas y ganaderas, que podría ser, pero tú decides comprar la tierra pues para poder hacer un bien inmueble, en este caso una casa, y poder vivir ahí, ¿no? Y acondicionarla como tú decidas, meterle la infraestructura que tú decidas, pero básicamente es como para más hábito, es un hábito común, hábito de vivir nada más, y no de generar otro tipo pues de actividad como tal, ¿no? Ahora, esa es la propiedad privada, la propiedad pública. En este caso dice, en el mismo artículo se indica que la propiedad pública recae en todos los inmuebles que utilizan y que necesiten las entidades federativas y los municipios para la realización de los servicios públicos. Has de saber, y como te habrás dado cuenta en la vida común que hoy actualmente estás pues haciendo, te das cuenta que también hay lugares, ciertos espacios donde no es dueño un privado, o sea, una persona, sino el mismo ayuntamiento o el mismo gobierno, digámoslo así, ¿no? Se adjudica o se apropia de ciertos espacios para poder brindar ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, yo te pongo en la imagen es como una alameda central, ¿sí? O un parque central, vamos a llamarlo así, pues son lugares de uso público, no realmente el único que es el dueño, pues es la administración pública, en este caso puede ser un municipio, un ayuntamiento o en todo caso un estado, un gobierno, etcétera, ¿no? O puede ser un parque que es de uso común. Estos lugares sí o sí tienen que haber porque ayudan al esparcimiento de la población, ¿sí? Imagínate en lugares más metropolizados como la Ciudad de México, Guadalajara, donde ya no cabe ni un individuo y está repleto de casas, edificios, bodegas, todo porque son lugares donde su detonante comercial, industrial o de servicios, pues lo acapara y ya no te dejan el espacio correspondiente, que aún así
logra ver estos espacios, ¿no? Un parque es una propiedad pública, ¿no? El gobierno es dueño de ese lugar, a pesar de que es de uso público, las familias, los individuos pueden ir a disfrutarla, a hacer la parte del esparcimiento, pero quien tiene el uso y el goce realmente es la administración como tal, o el gobierno, para que me puedas entender, o el ayuntamiento en este caso. Y en la tercera, pues estás viendo el Palacio Municipal, así lo conocen, o el ayuntamiento, así le decimos a veces, pero realmente es la infraestructura o es el edificio en donde están las oficinas públicas del mismo ayuntamiento, en donde se lleva a cabo pues servicios, ¿no? A lo mejor pago de predial, permisos, derechos, donde está el presidente municipal, su oficina, y de ahí gestiona y de ahí administra pues los recursos, ¿no? La parte que le corresponde a él dentro de sus funciones. Entonces, esos espacios pues no pueden ser de dominio individual, sino son de dominio público. Los utiliza el gobierno para ciertas actividades. El gobierno requiere de terrenos para la instalación de sus oficinas, establecimientos de mercados, parques, carreteras, además de los bienes muebles para proporcionar los servicios de agua, alcantarillado, electricidad. Esos ductos por donde pasa el agua, por donde pasa la luz, los postes y donde están situados, pues se llega a entender que pues es un beneficio común para la sociedad y para el aprovisionamiento de los servicios como se llaman públicos, para poder aprovecharlos, ¿no? Entonces llegamos al punto donde en esta clase, llegamos en donde sale la famosa o el famoso ¿sabías qué?, ¿no? Porque también dentro de nuestro manual vamos a encontrar estos tipos de apartados donde nos ayudan a retroalimentarnos de la información que ya el profesor nos está explicando. Y dice ahí, ¿sabías qué? La propiedad pública se refiere a los bienes y recursos que son propiedad del Estado o de entidades gubernamentales y están destinados al uso y beneficio de toda la sociedad. Ejemplo común de propiedad pública incluyen parques, carreteras, edificios gubernamentales y recursos naturales como ríos y bosques protegidos. Cuando también puede ser hasta por decreto, existan lugares que por sus condiciones puedan ser vulnerables y al contrario, para protegerlos, pues pueden ser también declarados como de uso no, tal vez no público, pero sí bajo resguardo, ¿sí? Como dice por ahí, ríos, bosques protegidos. Aquí hay una parte cerca de la península que se llama Siancán, que es una biosfera natural, así se le conoce, pues donde hay un ecosistema natural, hay flora, hay fauna, que no se encuentra en ningún otro lado, por lo menos en la península, porque has de saber que México tiene 12 tipos de climas, 12 tipos de climas que están divididos o fraccionados en distintas partes y territorios dentro de la República Mexicana. En algunos lugares hace frío, otros calor, otro es semihúmedo, otro es húmedo, etcétera. Y ahí por esas condiciones climáticas o de temperatura de ambiente, pues el ecosistema se va creando de manera natural, ¿no? Y eso es lo que trata el gobierno de proteger esos lugares, pues para que no vayan a ser mal utilizados, explotados, o que hay ciertas especies en peligro inclusive de extinción, pues que se trata de proteger, ¿no? Ahí está también ese ejemplo que yo le agrego al sabías qué, ¿no? Espero que hasta este punto te pueda ir un poquito más involucrando acerca de este tema. Sé que no es un tema común porque generalmente no lo vemos de esa parte, pero es importante dentro de tu formación comprender, enriquecerte de este tipo de contenidos para que por lo menos tengas una idea y de acuerdo a ese fortalecimiento de la forma en cómo te estamos educando, pues también tengas todas las herramientas necesarias, ¿no? Recuerda que este tipo de clases son únicas para ti, para que puedas fortalecerte en tus conocimientos. Y nos da mucho gusto porque investigamos y adaptamos de acuerdo a nuestro manual, de acuerdo a nuestra temática, de acuerdo a nuestro programa de estudio, para que tú puedas tener toda la información necesaria y muy visual. En este caso, yo lo hago muy visual para que tú lo puedas disfrutar, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora a ya vimos la propiedad privada. La típica persona que puede tener un terreno o una casa, un territorio, y lo usa y lo goza para su aprovechamiento de manera personal. No hay otros que se involucren. Y también ya vimos y revisamos lo que es la propiedad
pública, como lo acabamos de ver en el anterior diapositiva. Ahora hay algo que se llama propiedad social. Dice, dicho artículo constitucional, acuérdate que era el 27 constitucional mexicano, de acuerdo a la Constitución, dice, también establece que las personas jurídicas o morales pueden tener acceso a las tierras y adquirirlas en propiedad privada para la sociedad en su conjunto, no para los miembros que la conforman, siempre que estas sociedades sean mexicanas. Entre las personas jurídicas que tendrán esta capacidad de adquisición de las tierras están los gobiernos extranjeros para establecer sus embajadas o aquí era delegaciones, creo, nada más que aquí dice legaciones, era delegaciones. No sé si te ha tocado oportunamente, espero yo, ¿no? A lo mejor por donde tú vives, o a lo mejor en el estado, o en los lugares principalmente donde se llevan a cabo esos territorios de embajadas, es el gobierno, bajo tratados y acuerdos internacionales, decide ceder parte de ese territorio y sirve como una extensión de dominio de un país, ¿no? Donde, pues, bajo un resguardo de sus instalaciones, se puede llegar a entender, vuelvo a repetir, bajo acuerdos y tratados internacionales, de que pues puedan establecerse, ¿no? Esas embajadas, ¿no? Y esto es en materia de relaciones exteriores y que ayudan a garantizar pues la paz, la cooperación, pues el mutuo trato entre los países, ¿no? Y deciden pues no donar, porque no es donar, pero sí ceder parte de esos derechos y de esa propiedad o de ese territorio para que ellos se puedan instalar y de ahí pues también tener como un grado de representación de su país, por eso se le llaman embajadas o delegaciones dentro del territorio mexicano, ¿no? Porque pueden haber distintas embajadas de distintos países siempre y cuando tengamos ese acuerdo y ese tratado. Un país que no tenga, digamos, ese acuerdo o ese tratado en materia de relaciones exteriores o en materia de cooperación, no podría estar dentro del territorio mexicano, ¿no? Inclusive, pues se tomaría como una agresión, una invasión, por decirlo así, y pues bueno, que todo esto está controlado a través de los gobiernos y de la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, bajo sus funciones y facultades que tiene, ¿no? Otra es, por ejemplo, las asociaciones religiosas para establecer sus iglesias o lugares de reunión. ¿Te has preguntado alguna vez quién regula las iglesias? Por eso te lo puse aquí. O por qué de repente deciden construir una iglesia, ¿no? Y quién les dio el terreno y por quién lo administra. Y muchos creen que al final del día el gobierno, digámoslo así, lo administra, pero básicamente por eso se llama propiedad social, porque no es un uso o goce personal y particular, sino lo hacen en beneficio de la misma sociedad, ¿no? Sabemos nosotros que también somos promoventes de muchas religiones y necesitamos espacios o lugares donde podamos llevar a cabo nuestro culto, ¿no? En este caso, el que es católico, pentecostés, etcétera, hay muchas. Y pues necesitan esos espacios para poder, pues llevar a cabo ese grado de satisfacción social y a lo mejor religioso, porque básicamente son devotos a eso y pues bueno, necesitan esos espacios como tal, ¿no? Y por último, las sociedades mercantiles o sociedades civiles para que puedan dar cumplimiento a sus objetivos. Bueno, aquí ya estamos hablando en materia más, yo podría decir más comercial y más de cuestiones mercantiles, precisamente como lo dice, pero al final del día, todos estos tres grupos al final del día son socialmente en donde sí o sí se tiene un beneficio, no solo para el gobierno, no solo para los particulares, sino se involucra a la sociedad en su conjunto, ¿sale? Ahora, este mismo artículo, para seguir revisándolo, dice, según el artículo 27 constitucional o de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice, esta propiedad, ahí como lo estás viendo en pantalla, dice, esta propiedad social busca el respeto, fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, proteger la tierra para el asentamiento humano y regular el aprovechamiento de tierras, bosques, agua de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores. Todo lo que te he platicado
que a veces me adelanto en la información, precisamente este artículo y en este contexto y en este párrafo lo resume de una manera importante porque te ayuda entonces a entender por qué sí o sí tiene que haber un control, una forma de regulación de todo esto, porque no solamente es para un beneficio mutuo o un beneficio particular o un beneficio común o social, sino en general se trata de abarcar distintas situaciones para que puedas tener una mejor calidad de vida inclusive, ¿no? Porque todo esto forma parte de una situación social donde las organizaciones precisamente se coordinan y se organizan, valga la redundancia, para que puedan tener una forma de convivencia social, ¿no? Pues ahí lo dice el artículo y no me deja mentir, por decirlo así, de que estamos tomando esa estructura para poder comentarlo, ¿no? Ahora, dice aquí, otra vez el sabías que la propiedad social se refiere a los bienes y recursos que pertenecen a comunidades o grupos específicos dentro de la sociedad. En lugar de ser propiedad individual o estatal, este tipo de propiedades busca garantizar el acceso equitativo a los recursos y fomentar el desarrollo comunitario. Ejemplos de propiedad social pueden incluir tierras comunales, como lo ves en la parte de arriba aquí, cooperativas agrícolas, ¿sí? Aquí como lo ves en este tipo aquí en la imagen ¿cómo se puede decir? En la imagen de en medio, por ejemplo, también cuando se siembra caña de azúcar, se utilizan cooperativas para que pues posteriormente se pueda comprar el producto, ¿no? De lo que se cosechó, se lleva a la cooperativa, se compra, se paga y digámoslo así, la cooperativa ayuda a garantizar la compra y la venta o la circulación de ese producto y pues te sientes, digo, si fueras esa parte, ¿no? Te sientes como productor pues garantizado o con seguridad de que tu producto va a ser comprado y pagado, ¿no? De una manera más, no transitoria limitante, sino transitoria de manera eficiente para que pueda pues circular todo ese tipo de productos que en su momento se siembren, ¿no? La idea en particular es que estas cooperativas pues ayuden a garantizar el fomento social, inclusive económico de la comunidad y esto los enriquezca de manera, ¿cómo te puedo decir? Social y que vayan creciendo como por decir, de manera conjunta, ¿no? Y dice cooperativas agrícolas o viviendas colectivas, que es la parte de acá abajo. Muchas de las tierras allá en Manzanillo, Colima, y me tocó ver la parte de cuando estuve ahí, de que ciertos territorios, cierta parte de la tierra, ¿no? Ciertos lugares, pues se utilizan también para generar viviendas o construir viviendas de carácter social, con el objetivo pues también de fomentar que las familias tengan un lugar donde vivir, ¿no? Y generan también esta forma de convivencia social dentro de los territorios, ¿no? Ahí está el ejemplo, y ahí está el sabía, pues que, bueno, hasta este punto llegamos, y aquí viene la actividad que te pido de favor, ya después de haberte platicado mucho, ya sé que hablo como perico, y me encanta porque a mí me gusta transmitir toda esta información que tengo. Voy a hacer una pausa porque pasa los vendedores por aquí, no quiero que tu audio se quite. Regresamos. Mira, la siguiente actividad es alimentación y se corta la red, esperemos que no se corte la transmisión, vamos a hacer una pausa un momentito, dice se ha perdido la conexión. Bueno, te pido de favor que si está corriendo todavía el video, quiero que ya se pare un poquito. Bueno, vamos a esperar que regrese la conexión. O sea, esperar.
Hola, hola, creo que ya nos volvimos a conectar. Les ofrezco una disculpa ya que tenemos un poquito la conexión ahí inestable. Creo que ya nos volvimos a conectar. Qué bueno porque fue la parte donde hicimos vamos a platicar acerca de la actividad. Creo que ya se está volviendo a ver en pantalla. Les agradezco por la espera. Ahí está, ya estamos otra vez en la actividad. Bueno, la actividad básicamente era contestar las siguientes preguntas, de acuerdo a lo que ya habíamos platicado. Dice por ahí, ¿qué es la propiedad privada? Esa es la primera pregunta, ¿qué es la propiedad privada? La número 2 dice, ¿cuál es la característica principal de la propiedad pública? ¿Sí? Ahí básicamente, recuerda que hay una característica. Hay una característica, dice, ¿cuál es la característica principal de la propiedad pública? Número 3, ¿cómo se define la propiedad social? ¿Cómo se define la propiedad social? Recuerda que hemos analizado tres, lo que es la propiedad privada, la propiedad pública y la propiedad social, y te di ejemplos de cada uno de ellos. Espero que dentro de tu manual pues te pueda servir como una forma y actividad de retroalimentación que complemente tu entendimiento con estas preguntas de reforzamiento, ¿sale? Y la última dice, ¿cuál es la diferencia fundamental entre la propiedad privada y la propiedad pública? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la propiedad privada y la propiedad pública? ¿Sale? Ahí te lo dejo, es un ejercicio de retroalimentación. Vámonos al otro. La otra actividad que te pido de verdad que la puedas analizar y realizar es la siguiente. Está dividida en tres bloques. El primer bloque es el tipo de propiedad. El segundo bloque dice quiénes la pueden poseer. Te da un ejemplo básicamente en una primera línea te dice pública, pues obviamente la administra el gobierno. ¿Alguno un ejemplo que me quieras dar? Dice las instalaciones para proporcionar agua potable. O puede ser el mismo ayuntamiento, ¿no? Ahí ya te di otro tip para que puedas terminar de completar este cuadro que sirve como una actividad de retroalimentación. Bueno, vamos a continuar porque se nos acaba el tiempo y necesitamos terminar este set, ¿sale? Vamos a platicar ahora de las autoridades agrarias. Me voy a ir un poquito más rápido porque aquí es de análisis de la propia ley. Dice autoridades agrarias y ejidales. De entrada está el Tribunal Agrario. Para esto nos tenemos que ir a la ley agraria. La ley agraria, básicamente, pues, la actual, obviamente, de acuerdo a lo que publica pues, el Congreso de la Unión y las leyes vigentes, dice por ahí la ley agraria, nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación. Dice, oficial de la Federación, dice, del 26 de febrero de 1992, texto vigente, última reforma publicada el 14 del 11 del 2025. En la sección tercera, básicamente, cerca, dice, de los órganos del ejido, dice, va a hablar de los órganos acerca del ejido. El artículo 21 dice, son órganos de los ejidos, la fracción primera, la asamblea. Fracción segunda, el comisariado ejidal. Fracción tercera, el consejo de vigilancia. Que para esto dándole continuidad, dice el artículo 22 de la ley agraria, dice en la sección tercera de los órganos del ejido, dice artículo 22, el órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios. El comisariado ejidal llevará un libro de registro en que se asentarán los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de la población ejidal correspondiente. La asamblea revisará los asientos que el comisariado realice conforme a lo que dispone este párrafo. Técnicamente, para que lo puedas entender, dentro de las autoridades agrarias y ejidales, como en cualquier tipo de organización o social, en este caso en materia de derecho agrario, pues existen este tipo de autoridades agrarias, digámoslo así, en la parte de lo que es el núcleo o forma de núcleo donde se está llevando a cabo esta actividad, conformada por los mismos ejidatarios. Y esa asamblea pues sirve para poder estipular ciertas situaciones que se lleguen a estar dando en el uso, goce o aprovechamiento de las tierras de los que son dueños ellos o de los que quieran ceder los derechos o de los que ya hayan vendido. Entonces, para esto sirve parte de la asamblea con estas funciones para que puedan ellos dialogar, entrar en materia, pues básicamente en mutuo acuerdo de ciertas situaciones que se estén dando, ¿sale? En este caso dice,
La asamblea, vamos ahora a hablar primero que nada de la asamblea. Acuérdate otra vez, el Tribunal Agrario realmente se conforma, ¿sí? O los órganos de los ejidos se conforman por la asamblea, que es la fracción primera, fracción segunda, el comisariado ejidal, y fracción tercera, que es el consejo de vigilancia. Este consejo de vigilancia va a cuidar, digámoslo así, o a dar una garantía a los comisariados, van a, digamos, van a inspeccionar como que su trabajo, ¿no? De lo que están haciendo. Y la asamblea, pues es el concilio donde todos se reúnen, donde todos los ejidatarios se reúnen para tratar temas muy en particular. Vamos a hablar acerca de la asamblea, con fundamento en la ley agraria. En el artículo 26 dice: la asamblea se reunirá por lo menos una vez cada 6 meses o con mayor frecuencia, salvo consideración de ellos, cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán las de competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos. Fracción primera, formulación y modificación del reglamento interno del ejido. Fracción segunda, aceptación y separación de ejidatarios, así como de sus aportaciones. Porque has de saber que también los pueden echar afuera o los pueden integrar. O también revisan más que nada sus aportaciones económicas que hagan dentro de la asamblea, ¿no? En beneficio, vamos a llamarlo así, de la propia autoridad como tal agraria, y en beneficio también de la asamblea y de los temas que se vayan a procurar, ¿no? Como en cualquier tipo de organización se requieren recursos para que estos puedan en su momento ser partícipes y tengan un grado de derecho, por decirlo así, en poder participar en esto, ¿no? Porque también hasta eso, si no pagan sus aportaciones, la asamblea ejidal pues puede determinar sacarlos porque no han hecho sus obligaciones como tal, y esto pues conlleva a que entren en controversia y pueda la misma asamblea determinar si se queda o no algún tipo de ejidario que haya incurrido en esta falta, ¿no? Número 3, informes del comisariado ejidal y del Consejo de Vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros. Fracción cuarta, cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos. O sea, en qué se gastó la lana o las aportaciones de acuerdo a su estructura, de acuerdo a su forma de administración, gestión e inversión que hayan hecho en beneficio de los propios ejidos, ¿no? Aprobación de los contratos, convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso común, distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido, señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización de las áreas de urbanización. Todos estos temas se tratan en la asamblea y básicamente toman decisiones y hay votos, ¿no? Para poder llevar a cabo una sincronización de la información o una rendición de cuentas en su momento, ¿no? Y por último, la fracción octava, reconocimiento del Parlamento Económico de hecho y regulación de la tenencia de los posicionarios, ¿no? Además de que también, pues, autorizan a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno de las tierras de uso común a una sociedad en los términos del artículo 75 de la misma ley agraria, delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común, así como de régimen de explotación, división del ejido o su fusión, con otros ejidos, terminación del régimen ejidal cuando previamente dictamine la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de la población, se determine que ya no existan las condiciones para su permanencia. Recuerda que van muy de la mano lo que es la parte de los órganos ejidales y también de la Procuraduría Agraria, porque también esto ayuda a solucionar controversias ya de carácter jurídico y por eso existe una Procuraduría Agraria que delimita situaciones muy particulares que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Conversión del régimen ejidal al régimen comunal, instauración, modificación y cancelación de un régimen de explotación colectiva y las demás que establezca la misma ley y el reglamento interno del ejido. Esa es la asamblea y esas son básicamente o exclusivamente son asuntos que se van a tratar dentro de la asamblea como cualquier ordenamiento jurídico que estipula cuáles serían básicamente esos estatutos que se deben de abordar, ¿no? Vámonos a la fracción segunda. El comisario ejidal dice en su artículo 32 de la ley agraria, dice: el comisario ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea,
así como de la representación y gestión administrativa del ejido, de lo que yo ya te había platicado, ¿no? Bajo esta estructura y esa modalidad es como funcionan estos órganos ejidales. Estará constituido por una persona titular de la presidencia, una persona titular de la secretaría y una persona titular de la tesorería, propietarias y sus respectivos personas suplentes. Todo esto tiene una estructura de carácter social y también, digamos, legal, porque sin esta estructura, pues básicamente no podría operar. Sin embargo, como está estipulado en la ley agraria y también básicamente en otros ordenamientos que le dan un grado de integración pues, jurídica, ayuda a garantizar pues el fortalecimiento de este tipo de organizaciones, ¿no? Y por último, tenemos al Consejo de Vigilancia. Este Consejo de Vigilancia dice en su artículo 35, dice que estará constituido por un presidente y dos secretarios, propietarios y sus respectivos suplentes, y operará conforme a sus facultades y de acuerdo con el reglamento interno, ¿sí? Si este nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente. Aquí voy a hacer una pausa para poder, permíteme un momento nada más. Déjame conectar la computadora. Ok, ya regresamos. Perdón por la intervención. Estaba descargando la computadora. Bueno, continuamos en la fracción 35 y la fracción 36 nos menciona cuáles son esas facultades que tiene el Consejo de Vigilancia y sus obligaciones, ¿no? Dice, fracción primera, vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los preceptos de la ley y a lo dispuesto por reglamento interno o la asamblea. O sea, no se pueden desviar del tema, sino tratar asuntos conforme lo que habíamos estipulado básicamente dentro de la asamblea y lo que dijimos acerca del comisario ejidal, ¿no? Y luego dice, fracción segunda, revisar las cuentas y operaciones del comisariado a fin de darlas a conocer o en su caso denunciar ante estas irregularidades en que haya incurrido el comisariado. Fracción tercera, convocar a asamblea cuando no lo haga el comisariado. Y por último, la fracción cuarta, las demás que señalan la ley y reglamentos internos del ejido. Digamos que esta estructura de control, administración y de vigilancia como tal, ¿no? Que es básicamente lo que hacen y garantizan y le dan una certeza jurídica, pues básicamente a este tipo de autoridades agrarias. A su vez, va muy apegado esto cuando hablamos de instituciones agrarias clave. Una fue el órgano, como lo estipulé hace ratito, los órganos del ejido, eh, eh, de acuerdo a la ley agraria y de acuerdo a cómo está conformada, según la Asamblea, el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia. Y otra cosa son las instituciones que le dan el alcance, digamos, o el soporte ya más, podría yo decirlo, más estructurado, de acuerdo a la misma forma de gobierno que se establece y que las hace partícipes. Por ejemplo, te muestro en pantalla en tiempo real ahorita los 4 pilares fundamentales para que tengas ese grado de conocimiento, ¿no? El primero que te dije desde que inició esta sesión fue la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, que dentro de sus injerencias sí o sí va a estar presente por múltiples circunstancias y funciones de que se encarga la Secretaría, que ahorita lo vamos a revisar. Después está la Procuraduría Agraria, el RAN, el Registro Agrario Nacional y los tribunales agrarios. Vamos a revisar cada uno de ellos de manera muy rápida para que puedas entenderlos. Vámonos con el primero que es la SEDATU. Dentro de la SEDATU, dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, este ya no es en la Ley Agraria, este es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En su capítulo segundo dice, de la competencia de las Secretarías de Estado y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, hay múltiples secretarías que ayudan al Ejecutivo pues a garantizar el trabajo que realiza. Digamos que el Ejecutivo, como su representante, no puede hacer todo. Sin embargo, se auxilia con secretarías de gobierno que le ayudan a garantizar en materia especializada sobre algún tema en particular. En este caso, nos vamos a la SEDATU, que es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y en el artículo 26 dice, para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Nación contará con las siguientes secretarías, y entre ellas, en la fracción octava,
está la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. ¿Qué hace esta secretaría? ¿Qué es lo importante y lo que nos interesa? Bueno, en el artículo 41 del mismo ordenamiento jurídico, que es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dice: a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: elaborar y conducir las políticas de vivienda, ordenamiento territorial, desarrollo agrario y urbano. O sea, quiere decir que dentro de sus funciones, ¿sí?, está velar por el interés tanto de la nación como de la misma sociedad y como de los mismos, pues, bienes que tiene la nación, ¿no? O sea, que es la secretaría que sí o sí debe de estar presente para cuando se toman decisiones de ese tipo. Una, principalmente, como su nombre lo indica, para gestionar, tramitar, desarrollar, pues una forma de desarrollo que permita tener un balance en beneficio de la sociedad. Ni muy urbano, ni muy metropolizado, ni muy agrario. O sea, todo debe estar de manera equilibrada. Se supone, porque muchas veces también se detona lo que es la proliferación de la sociedad y a veces no se toma muy en cuenta ese tipo de espacios y territorios, ¿no? Va de acuerdo a cómo se vaya ejerciendo esa parte de la sociedad. 2, dice la regulación de la propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley respectiva reconoce en los ejidos, las parcelas, las tierras ejidales y comunales, la pequeña propiedad agrícola, ganadera o forestal. Aplicar los preceptos agrarios del artículo 27 constitucional, así como de las leyes agrarias y sus reglamentos. Administrar el registro agrario nacional. Conocer las cuestiones relativas a límites y deslinde de tierras ejidales y comunales, cooperar con las autoridades competentes a la eficaz realización de los programas de conservación de tierras y aguas en los ejidos y comunidades, y ejecutar las resoluciones y acuerdos que dicte el presidente de la República en materia agraria. Esa es parte de la labor que hace la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Vámonos ahora con la Procuraduría Agraria. ¿Qué dice la ley agraria? Bueno, en su título séptimo dice de la Procuraduría Agraria. La Procuraduría, en su artículo 134, dice: es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría de la Reforma Agraria. Y dice en su artículo 135, la Procuraduría tiene funciones de servicio social y está encargada de la defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidarios o comuneros ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas, mediante la aplicación de las atribuciones que le confiere la presente ley y su reglamento correspondiente, cuando así se le solicite o de oficio en los términos de la misma. ¿Qué quiere decir eso? Existe básicamente una institución que ayuda a garantizar la estabilidad legal de estos sujetos de derechos que interactúan en esta materia, ¿no? Y les da alcance como tal. Dentro de sus atribuciones, en el artículo 136, pues ahí está el asesorar y representar a los ejidatarios, a todos los demás sujetos de derecho que habíamos platicado para no repetirlo, prevenir y denunciar ante las autoridades competentes la violación de las leyes agrarias. Esto quiere decir que tiene mucha injerencia cuando particulares pues puedan en algún punto determinado inclusive hasta vender o querer vender las propiedades cuando no tengan el uso, el goce, no tengan los derechos, o en todo caso hasta intervenciones de manera extranjera. Por eso se regulan estas cosas. Anteriormente se podía vender las tierras y principalmente los extranjeros las compraban, las explotaban, tanto los recursos como a la sociedad, y eso era lo que querían cambiar en su momento, ¿no? Denunciar el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los funcionarios agrarios o de los empleados de la Administración de Justicia Agraria, que no va a faltar que esa controversia ya no solo sea de los ejidatarios, sino de las mismas autoridades o de las personas que están involucradas dentro de este contexto, quien administra esto, a tener esas denuncias sobre las irregularidades en que incurre el comisariado ejidal y entre algunos otros de manera y de carácter legal. Vámonos al Registro Agrario Nacional. Te lo platico y te lo comento porque es importante que lo conozcas, para que tú veas cuál es la estructura y el marco normativo que regula básicamente la cuestión del derecho agrario. El RAN, que es el Registro Agrario Nacional, en la ley agraria, en el título octavo, dice del Registro Agrario Nacional, te leo solamente la primera, porque viene muy a la par con muchas de las funcionalidades que tiene.
Realmente este registro, como su nombre lo indica, dice, es para el control de la tenencia de la tierra, la seguridad documental derivado de las aplicaciones de esta ley, funcionará en el Registro Agrario Nacional como órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria, en el que se inscribirán los documentos en que consten las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal. ¿Qué quiere decir esto? Como en cualquier tipo de organización social, y cuando se gestiona y se lleva a cabo una formalidad, la formalidad es básicamente la tramitación de documentos o el registro de documentos. Precisamente este registro lo que hace es llevar un control de manera administrada para que sepa quién compra, quién vende, quién cede, quién tiene el uso, el goce, quiénes son los propietarios básicamente, o si están dados de alto o no, porque para eso es el registro, ¿no? De llevar un control de esta forma y básicamente dentro de este registro. Deberán inscribirse al Registro Agrario Nacional todas las resoluciones jurídicas o administrativas que reconozcan, creen, modifiquen o extingan derechos ejidales o comunales. O sea, en este registro deben de estar sí o sí todas las operaciones que se llevan a cabo por el tratamiento de la tierra, el uso, el goce, aprovechamiento, administración, venta, regulación, todo, para poder tener inclusive una estadística complementaria que ayude a garantizar pues los datos e información pertinente para que esté pues de manera en orden todo este tipo de documentos e información que se trata y se gestiona, ¿no? Dice, fracción segunda, los certificados o títulos que amparen derechos sobre solares, tierras de uso común y parcelas a los ejidatarios o comuneros. Fracción tercera, los títulos primordiales de las comunidades, en su caso, los títulos que los reconozcan como comunidades tradicionales. Cuarto, los planos y delimitación de las tierras a que se refiere el artículo 56. 5, los planos y documentos relativos al catastro y censos rurales. 6, los documentos relativos a las sociedades mercantiles en los términos de títulos de esta ley. 7, los decretos de expropiación de bienes ejidales o comunal. O sea, toda la información aquí debe de estar registrada, básicamente, ¿no? Y dice, el Registro Agrario Nacional también deberá llevar las inscripciones de todos los terrenos nacionales y los denunciados como baldíos. Y por último, la institución agraria, tribunales agrarios, dentro de la ley orgánica de los tribunales agrarios, porque aquí ya es otro ordenamiento jurídico, en el capítulo primero, disposiciones generales, dice, pues básicamente que los tribunales agrarios son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos a los que corresponde en los términos de la fracción 19 del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y dentro de su estructura, en el artículo 2, dice que se compone del Tribunal Superior Agrario y de los tribunales unitarios agrarios, quienes estos, en su artículo 3 dice, el Tribunal Superior Agrario se integra por 5 magistrados numerarios, uno de los cuales presidirá el Tribunal Superior, y los tribunales unitarios estarán a cargo de los magistrados numerarios. Habrá magistrados supernumerarios, quienes suplirán las ausencias de los titulares, uno por el Tribunal Superior y el número que disponga el reglamento para los tribunales unitarios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Te acuerdas que te dije que habían instituciones y autoridades ya de carácter formal, quienes sí o sí tenían pleno uso, conocimiento de la materia y puedan resolver controversias de carácter jurídico en materia agraria? Pues estos son esos personajes y la ley los faculta para que puedan desempeñar ese tipo de función, ¿sí? ¿Sabías que, dice, los tribunales agrarios en México son órganos especializados encargados de resolver conflictos relacionados con la tenencia de la tierra, la organización social agraria y otros asuntos vinculados con el sector rural? Lo que te he platicado hasta el día de hoy y hasta este momento te sirve como método de retroalimentación para que vayas conociendo cómo es la estructura de esas autoridades agrarias y de esas instituciones que te permiten entender de cómo funciona y cómo lo sustenta la ley y les da ese reforzamiento, ¿no? Llegamos a la parte de la actividad, y ahí para ir cerrando esta clase, la actividad complementaria es básicamente la misma. Es un cuadro comparativo en donde está formado por 3 columnas, la autoridad competente, los que integran esa autoridad y las funciones que oportunamente realizan cada una de ellas. ¿Te acuerdas que habían órganos ejidales en donde estaba la asamblea, el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia?
Aquí es una forma de retroalimentación que te ayudará a entender y a comprender y retroalimentar la información que te he brindado hasta el día de hoy. También te lo dejo como una actividad para que puedas reforzar tus conocimientos. Y por último, hay una actividad de retroalimentación. Es un caso particular, rápidamente lo leemos para que también puedas tener ese conocimiento, ¿no? Es un caso citado que el manual también lo postula. Dice de la siguiente manera: conflicto por la propiedad de tierras ejidales en el municipio de Zapotlán, Jalisco, y dice, dentro de sus antecedentes, en el municipio de Zapotlán, Jalisco, existe un ejido llamado La Esperanza, compuesto por unos 500 hectáreas de tierra cultivable. Durante décadas, estas tierras han sido trabajadas por los ejidatarios y sus familias, quienes las han utilizado para la siembra de maíz, frijol y otros cultivos básicos para su subsistencia. ¿Cuál es la causa del conflicto? Recientemente se ha presentado un conflicto en el ejido debido a la supuesta venta ilegal de una parte de las tierras a una empresa agroindustrial. Los ejidatarios acusan a un grupo de líderes locales de haber vendido ilegalmente una porción significativa de las tierras ejidales sin el consentimiento ni la autorización de la asamblea ejidal. Acuérdate que la asamblea tiene que estar informada de este tipo de movimientos y ellos deciden si son responsables o no, de acuerdo a ciertos criterios, de poder ceder o no parte de ese territorio, ¿sí? Ellos toman decisiones como tal y la asamblea para eso es. Ahora dice, repercusiones. Esta venta ilegal ha generado tensiones entre los ejidatarios, divididos entre aquellos que están a favor de la venta y aquellos que se oponen rotundamente. La situación se ha vuelto aún más complicada debido a la intervención de la empresa agroindustrial que ha comenzado a realizar actividades de desmonte y preparación de las tierras para la siembra de cultivos comerciales. Recuerda que dentro de la información que te di, no sabemos si una empresa con muy buenas o malas intenciones vaya a deteriorar, pues básicamente las tierras, inclusive las puede dejar infértiles, si se puede decir de esa manera, y ya no se puedan cosechar o aprovechar por el uso de ciertas sustancias, químicos que puedan en algún momento dañar la misma tierra, ¿no? ¿Y cuál es la solución o propuesta? Porque te dice el ejercicio también alguna solución. Dice, algunos ejidatarios proponen impugnar la venta ilegal ante las autoridades agrarias y judiciales, argumentando la invalidez del proceso de venta y la violación de los derechos ejidales. Otros sugieren negociar con la empresa agroindustrial para llevar a un acuerdo que respete los derechos de los ejidatarios y permita la coexistencia pacífica en el ejido. También se plantea la posibilidad de realizar una consulta ejidal para ratificar o revocar la venta de las tierras, garantizando la participación de todos los ejidatarios en la toma de decisiones. Hay 3 propuestas como soluciones posibles. Te invito entonces a que a partir de este ejemplo puedas resolver estas preguntas que se te postulan. La primera dice, ¿cuáles son las causas principales del conflicto por la propiedad de las tierras ejidales en el municipio de Zapotlán, Jalisco? 2, ¿qué opciones legales tienen los ejidatarios para impugnar la venta ilegal de las tierras ejidales? 3, ¿qué papel podría desempeñar una consulta ejidal en la resolución del conflicto? ¿Qué aspectos deben considerarse para garantizar su validez y legitimidad? 6, ¿qué principios del derecho agrario mexicano están en juego en este conflicto? ¿Cómo podrían aplicarse para resolver la disputa de manera justa y equitativa? Y por último, ¿qué medidas adicionales podrían tomarse para prevenir futuros conflictos agrarios en la comunidad de Zapotlán y promover un desarrollo sostenible en el ejido? Muy buenas preguntas, muy buen análisis. Te invito de verdad a que tú como estudiante puedas solventarlas y solucionarlas, inclusive responderlas de acuerdo a lo que te hemos presentado hasta el día de hoy. Bueno, jóvenes, gracias por esta sesión, segunda sesión que hemos tenido. Preguntas y comentarios con todo gusto, déjenos en el chat. También a las personas que nos siguen en redes sociales, les agradezco la siguiente sesión que hemos tenido, un poco rápido, pero estoy casi seguro que te sirvió para retroalimentar aquellos conocimientos. Si no los tenías, ahora ya tienes un nuevo conocimiento, y los que tenías a lo mejor estaban un poquito divados y los reforcé de manera jurídica para que tú puedas entenderlas con mucho mejor, ¿no? Preguntas y comentarios, muchísimas gracias. Hasta aquí la sesión del día de hoy.
fue Derecho Agrario, la clase número 2. Recuerden que vamos a tener una clase número 3 para seguir viendo unos temas que nos hacen falta. Les recuerdo mi nombre, soy el maestro Arturo Segundo Carrillo Nos. Que pasen muy buenas noches. Me despido. La clase de hoy fue 15 de junio del 2026, siendo las 8:22. Cierro esta sesión. Muchísimas gracias. Me despido y que tengan muy buenas noches. Gracias, jóvenes.